Primera Corintios capítulo 2, textos 1 al 5. Siempre le dicen a uno que diga que para los que no conocen a uno, el nombre de uno es Hansel Albuquerque, para no faltar al protocolo. Sigo llamándome Hansel Albuquerque. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, texto 1 al 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, gracias por tu palabra y verdad. Habla nuestras vidas y anímanos, Señor, con tu palabra, Dios. Te lo pedimos, te lo imploramos, lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Queremos hablar en esta mañana bajo el tema el poder de la palabra en la predicación. El poder de la palabra en la predicación. A lo largo de mucho tiempo hemos de alguna manera confiado en la palabra de Dios como un medio de poder para obrar, transformar las vidas y demás. La palabra de Dios al curso del tiempo y de la historia ha hecho cambios, transformaciones en la vida de la gente como no lo ha hecho ningún otro libro en la historia. La palabra de Dios es potente en sí mismo. Podemos de alguna manera ser arrastrados por las creencias del mundo y de la sociedad de que la palabra de Dios no tiene hoy el mismo poder y la misma influencia que tenía antes, pero la iglesia está llamada a enarbolar la verdad de que la palabra de Dios es autosuficiente, que es autoritaria, que es perspicaz, es clara, tiene poder en sí mismo, que la palabra de Dios es como el estruendo de muchas aguas, que la palabra de Dios sostiene todas las cosas, de que la palabra de Dios es pura, es veraz, es eficaz, que es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es más dulce que la miel, que la palabra de Dios es el verbo de Dios hecho hombre, que tiene el poder para transformar la vida, para penetrar al corazón del hombre, al alma del hombre, al espíritu del hombre, que la palabra de Dios tiene el poder para reprender, para redarguir, para exhortar, para enseñar, para corregir, pero también para mentorar, para sanar, para curar, que la palabra de Dios tiene el poder de volver a la vida a los muertos, que di la palabra solamente Dios, porque ella tiene poder. No podemos dejar de creer esta verdad. Y se escucha, tal vez alguien pudiera decir, bueno, esto lo he escuchado a lo largo de mucho tiempo en la historia. Vivimos en medio de un tiempo en el que la sociedad de alguna manera nos dice que cuando las cosas ya tienen mucho tiempo, han caducado, de alguna manera ya han perdido su valor, su autoridad. Pues la iglesia está llamada a mantener la verdad de las Escrituras como una verdad relevante en todos los tiempos de la historia y que esta verdad no pasará nunca. La iglesia debe de seguir enarbolando esto. El apóstol Pablo se encuentra frente a un gran desafío aquí en la primera epístola a los Corintios capítulo 2. ¿Cuál es el desafío? A Pablo le están pidiendo que por favor cambie su sermón. ¿Cómo, pastor? ¿A Pablo? Sí, a Pablo le están pidiendo que cambie su predicación. A Pablo le están pidiendo que no siga predicando a Cristo y a este crucificado. A Pablo le han dicho aquí en esta
respuesta, porque la primera epístola a los Corintios es una respuesta a ciertas preguntas que le hacen al apóstol Pablo. Y a Pablo le están pidiendo, por favor, no sigas predicando a Cristo y a este crucificado. Y han dicho a Pablo algo como esto: tus predicaciones son excelentes, nos gustan tu predicación, nos gustan tus mensajes. De hecho, puedes seguir predicando todo, solo no prediques a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué los corintios le piden esto a Pablo? Bueno, es práctico, es sencillo. Los corintios eran colonias romanas. Allí en Corinto los sofistas se dedicaban a hablar acerca del poderío de los dioses del Olimpo, de cuán poderosos son. Y ahora llega Pablo predicando a un Dios que murió en una cruz. Entonces los corintios le dicen a Pablo: Pablo, estamos en desventaja. Nuestro Dios, si murió en una cruz, no puede competir con los dioses del Olimpo. Así que tienes que hacer algo con tu predicación. Quita a Cristo de tu predicación. Háblanos del Dios que fue poderoso, que creó todas las cosas, que dividió el mar en dos. Síguenos hablando de ese Dios, pero del Dios que murió en la cruz, por favor, evita esa parte de tu sermón. Y pudiera incluso hasta hacernos reír esto, pero esta es la realidad de los días de Pablo, y esta es la realidad de nuestros días. La gente quiere un sermón poderoso. La gente quiere que cambie el mensaje de la predicación. La gente no quiere escuchar: toma tu cruz y sígueme cada día. La gente no quiere escuchar este sermón que dice: si no me amas a mí más que a tu propia vida, no eres digno de ser mi discípulo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un gran y reconocido predicador diciendo estas palabras? Y pudiéramos decir: pastor, ¿y por qué? Porque no es lo que la gente quiere escuchar. ¿Y saben qué? No le quiero pedir disculpas, porque no estoy llamado a disculparme. No es lo que ustedes quieren escuchar. No es ni siquiera lo que yo quiero escuchar. Yo no quiero escuchar que este es un camino angosto y estrecho en el que cruzando dejaré el pellejo o el cuero en medio de este camino. Eso no es lo que yo quiero escuchar. Ese no es lo que yo quiero escuchar. Yo no quiero escuchar: toma tu cruz y sígueme cada día. No quiero escuchar que este camino es difícil y que soy enviado como una oveja en medio de lobos y que los lobos intentarán devorarme. Eso no es lo que yo quiero escuchar. Pastor, ¿y qué es lo que quieres escuchar? Quiero escuchar: Dios te entrega la llave de tu apartamento. Ay, eso es lo que yo quiero escuchar. Quiero escuchar: llega tu vehículo ya. Este año será un vehículo del año. Estoy sintiendo algo. Incluso, porque eso es lo que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar algo diferente. Quiero escuchar incluso algo que no haya escuchado nunca más. Esa es otra de las tentaciones de nuestros días. ¿Y saben qué? Muchos están cayendo en esa tentación. Están buscando algo en las Escrituras para comunicarle a la gente que la gente nunca haya escuchado. Sin embargo, Pablo, en la epístola a los Filipenses, le dice a ellos: no os canso de repetiros las mismas cosas. ¿Sabes cuál es el poder poderoso? Ese es el poder de la palabra que es predicada día tras día. Y cuando la gente se canse de escuchar ese sermón, entonces está llamado a seguir predicando esa misma predicación. Esto es confiar en el poder de la palabra. De repente queremos escuchar algo nuevo, algo diferente, y los predicadores de nuestros días, como hay un público que quiere escuchar algo diferente y ellos no encuentran algo distinto en la Biblia, se lo inventan, porque tengo que traerle algo diferente a la gente. Y la gente, el público, está cada día presionando más y más a los predicadores para traer algo diferente. Y a veces, sin darnos cuenta, lo hacemos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque ese predicador que predicó fielmente la palabra de Dios, nunca más lo volvemos a escuchar. Pero luego ese predicador que fue fiel al texto, vio en Facebook un en vivo que hizo una iglesia local de un predicador que montó un espectáculo que se da más grande que en los círculos de Cana, en los circos de Cana. Unas palabras extrapoladas, totalmente sacadas del texto, del contexto, con cosas extrañas, judías, hebraicas y demás.
y todos aplaudieron y eso se fue abajo. Y entonces ese predicador fiel al texto se ve presionado. Pero te tengo una palabra en esta mañana: no cedas ante la presión de este mundo. Porque el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1, allá en el versículo 10, vale más el aplauso de Dios antes que el aplauso de los hombres. No puedo agradar a Dios y agradar a los hombres al mismo tiempo. O agrado a Dios o agrado a los hombres. Entonces ese es el asunto. ¿Saben por qué nuestras escuelas bíblicas son menos y menos asistidas cada día? No importa que tu iglesia sea bíblica o no sea bíblica, las escuelas bíblicas van a ser las menos asistidas. Porque ahí no hay un predicador hablándole de jipeta, ni hablándole de apartamento, y a los solteros hablándole de la esposa que casi viene. No, en las escuelas bíblicas no existe esto. En la escuela bíblica existe un texto que es abierto, que es leído, que es cortado, que es disminuzado, que es triturado, que es dado a la gente para que la gente sea alimentada a través de la exposición de un texto fiel. Por eso cada día son menos asistidos. Y los predicadores de nuestros días, muchos de ellos, nos están ayudando a que las escuelas bíblicas cada día sean menos asistidas. ¿Por qué usted dice eso? Porque mucha de la gente que está en la iglesia quieren ser buenos predicadores, como esos predicadores. Y lo que predican esos predicadores nunca lo encuentran en ninguna escuela bíblica. No podemos ceder. O agradas a los hombres, o agradas a Dios. El apóstol Pablo les dijo a ellos: no voy a ceder. No voy a cortar a Cristo de mi predicación. E incluso él dice: ¿saben qué? Cuando yo vine a ustedes no vine con sabiduría y elocuencia y filosofía de palabra. Él está hablando de sofista. Él les dice a ellos: no, yo no vine a ustedes con sofismo. ¿A qué Pablo se refiere con sofismo? Con elocuencias de palabra. Los sofistas eran unas personas que se colocaban en un lugar alto y colocaban un recipiente y entonces empezaban a hablar acerca de su capacidad, de su currículum, de su gran capacidad oratoria, en qué universidad estudiaron, a los pies de qué maestro estudiaron. Si ese maestro era reconocido, entonces ganaba un plus. Todas las naciones que éste había alcanzado a través de su oratoria. Luego, de alguna manera, inflaba las emociones de la gente, hablándole bien de lo bueno que era el pueblo de Corinto, de cuán buenas son sus virtudes, sus capacidades, sus grandes dotes. Inflaba las emociones y los sentimientos de la gente, y luego que exaltaba a la gente, exaltaba a los dioses. Pablo les dice a ellos: yo no soy sofista, yo no vine ni a inflarme a mí ni a inflarlo a ustedes, vine a predicar a Cristo y a este crucificado. No estoy hablando de los predicadores de nuestros días. Estoy hablando de Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Pero esto es lo que sucede con el apóstol Pablo. Hablaremos de esto un poco más adelante y veremos que esto fue una tentación para Pablo, no solo en este momento, sino que en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, textos 16 y 17, nos encontramos nuevamente el apóstol Pablo frente a esta misma tentación. Primera o segunda epístola a los Corintios, disculpen, segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, textos 16 y 17. La segunda epístola a los Corintios 2, 16 y 17 dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Porque el apóstol Pablo, no solo en la primera epístola a los Corintios, sino que también en la segunda epístola a los Corintios, vuelve a reiterar que él no está dispuesto a hacer un plagio del mensaje de la palabra de Dios, porque él está bajo presión.
Y al estar bajo presión, él dice, no voy a ceder ante la presión, seguiré predicando fielmente la palabra de Dios. Sin embargo, esta palabra medrar era una palabra específica que se utilizaba para señalar a las personas que iban al mercado a falsificar fundamentalmente tres tipos de productos. Falsificaban la leche y la vendían como leche pura, pero en realidad la habían adulterado con agua y endulzantes. Las personas compraban más las leches adulteradas en los mercados porque esta leche tenía un dulce al tú ingerirla. Pero lo que sucede es que el dulce era una especie de camuflaje para tapar el agua que le habían echado a la leche. Estas personas entonces eran expertos medrando los productos. En segundo lugar, los que medraban el vino. Estas personas también mezclaban el vino, lo mezclaban con agua y endulzantes. Y entonces de alguna manera la gente bebía este vino y les encantaba porque era suave al paladar. Y en tercer lugar, falsificaban los medicamentos. Arthur Robertson, experto en griego del Nuevo Testamento, dice que el apóstol Pablo muy probablemente se está refiriendo a la acción de mezclar los medicamentos. Los médicos, los doctores vendían medicamentos en sus casas. Estos medicamentos muchas veces eran amargos en la mayoría de los casos, ya que estos medicamentos lo hacían de raíz de árboles, de algunos tipos de árboles. En el mercado entonces estos expertos tomaban estos mismos medicamentos, lo mezclaban con agua y le echaban endulzantes. Cuando las personas iban a donde el doctor a comprar el medicamento era amargo. Cuando iban al mercado a comprar el mismo medicamento era dulce. Entonces las personas compraban más el medicamento adulterado que el medicamento puro, porque uno era amargo y el otro era puro, era dulce. Pastor, ¿y qué está sucediendo ahí? Bueno, el apóstol Pablo está hablando de un tipo de predicador que es rechazado por la gente. Es un predicador que no hace espectáculo, no hace maniobra, no asopla micrófono, ni hace sino que predica fielmente la palabra de Dios. ¡Ay, gloria! Ese medicamento es amargo. Ese medicamento no le gusta a la gente, porque el predicador no monta un espectáculo. El predicador no intenta tratar de fabricar un nuevo medicamento. No, es un predicador que es fiel. Le guste o no le guste a la gente, predica la verdad de la palabra. Es un predicador que se interesa por la sanidad del alma de la gente. Ese predicador entonces es el que no es muy amado por la gente. ¡Ay, gloria! Ese predicador se llama Ramón Lara, tiene un canal de YouTube y no llega ni siquiera a 2,000 suscriptores. Pero hay otro predicador que le echa dulce a ese medicamento y agua hasta más no poder. Ese tiene 30 millones de suscriptores y 60 millones de suscriptores. Eso es lo que Pablo está hablando. Eso es lo que él está diciendo. Y saben que en nuestras propias iglesias, no importa que nosotros hayamos sido bíblicos en la predicación de la palabra, ¿sabes qué? Nuestra propia iglesia, basta con que en una o dos ocasiones ellos prueben el dulce de esa predicación adulterada para quedar enganchado allí y nunca más querer el medicamento amargo. Gloria. ¿De qué usted está hablando, pastor? Sencillo. Un niño nace y usted le da leche sin azúcar constantemente. Ese niño se beberá todo su tiempo o el proceso de años que dure bebiendo leche, se la beberá sin azúcar. Dele la leche con azúcar un solo día y eso bastará para que nunca más quiera la leche sin azúcar. Entonces ese es el gran desafío frente al que nosotros estamos. Esa es la realidad de la iglesia de nuestros días, que muchos quieren ignorar, muchos quieren tapar, pero no, esa es la realidad. Los predicadores de nuestros días son muy amados, pero los maestros no somos muy amados. Voy a la escuela bíblica y el maestro dura 1 hora hablándome del texto y solo del texto, explicándome cada palabra del texto. Él no me habla de algo diferente.
que yo nunca haya escuchado. El apóstol Pablo era un gran maestro y él dijo, no me prestaré para eso. Voy a seguirle predicando las mismas cosas. Entonces Pablo está aquí siendo desafiado, tentado. Cambia un poco la sintonía, Pablo. Te estás quedando sin espectador. Pero esto es una realidad. Y frente a esta realidad, en Ezequiel capítulo 2, textos 6 al 7, Dios trae una palabra para ti y aún para mi propia vida esta mañana, y creo que todos los días de nuestra vida como siervos de Jesucristo. Ezequiel capítulo 2, textos 6 al 7. Dios aquí nos desafía con una gran verdad, una gran realidad. El vehículo Nissan negro, placa G476999, que nos ayude por favor para viabilizar el tránsito, la disponibilidad. Gracias a ti. En Ezequiel capítulo 2, textos 6 al 7. Ezequiel capítulo 2, textos 6 al 7. Es un pasaje que nos dice lo siguiente: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Dios está mandando al profeta a hablarle al pueblo de Dios. ¿Sabe cómo Dios describe a ese pueblo? Como rebelde. Ellos no te querrán escuchar, Ezequiel. Eso no es lo que ellos quieren. Pero aunque ellos no quieran escuchar la verdad de mi palabra, háblale mi palabra. No le tengas miedo. No tengas miedo a que la gente no te aplaude al final del sermón. No le tengas miedo a que la gente no se acerque a ti y te diga, wow, tremenda palabra. No importa, habla mi palabra. Les guste o no les guste, predica mi palabra verdadera. Y tenemos un compromiso con esto, hermano, con predicar la fidelidad de la Escritura. Predicar el consejo de Dios. Y a veces como pastores uno pudiera decir, sentirse en algún punto del camino un poco desalentado, porque los hermanos de alguna manera no responden a esa predicación de la que habla Hansen. Pero no importa, dice el texto, síguele predicando la palabra. Le estás predicando a rebeldes. Esa es nuestra realidad. ¿Por qué rebeldes, pastor? Sí, porque la naturaleza caída del hombre está constantemente rebelándose contra la voluntad de Dios. Esa es la realidad del hombre. Entonces, en ese sentido, nuestro corazón muchas veces no persigue lo que debe perseguir la voluntad de Dios, sino que persigue lo contrario. Y frente a esta realidad, Dios dice, no importa, sigue predicando mi palabra verdadera. Escuchen o dejen de escuchar. Son rebeldes, son como escorpiones, querrán morderte, querrán envenenarte, querrán matarte. Estás entre zarzas y espinos, vas a recibir dolor, pero tienes que seguir predicando mi palabra verdadera. Amén. Esa es la realidad que vemos aquí. Muchas veces nosotros podemos sentirnos un poco desalentados. Las escuelas bíblicas cada día vienen menos gente cada día. Invite a Guillermo Maldonado un día a su iglesia para que vea. No quedará un miembro de su iglesia fuera del templo. Casi una y esa gente. ¿Por qué, pastor? Busque a Cristo en sus predicaciones y no lo va a encontrar. Esa es la diferencia. El problema para muchos es Cristo. Porque Cristo es desafiante en su palabra. Lo das todo por mí.
o no des nada. Si no estás dispuesto a renunciar a todo por mí, no eres digno de ser mi discípulo. Cristo exige demasiado para la sociedad de nuestros días. Y por eso la gente, no solamente los corintios, la gente de nuestros días no quiere a Cristo. Esa es la realidad. Y por eso se ha modificado el mensaje de la predicación. Y no solo el mensaje de la predicación, se ha modificado la forma de predicar. Ya se predica en pantalones cortos, con guantes de boxear puestos en las manos, predicando sobre la guerra espiritual. Todo esto se ha vuelto un espectáculo. Ya yo no sé con qué van a salir. Ese es Jeremías capítulo 23, textos 16 en adelante. Es otro pasaje que fue desalentador para Jeremías en el momento en que sucedió, pero pudiera ser alentador para nosotros. Jeremías capítulo 23, textos 16 en adelante. Jeremías 23, 16 es un pasaje que nos habla o nos trae verdades que pienso que nosotros debemos de reflexionar en estas verdades. Jeremías capítulo 23, textos 16 en adelante dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Está hablando de esos predicadores que hablan de que yo siento. No me prediques lo que tú sientes, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo entenderá? No me prediques sentimiento, predícame la verdad de la palabra. Así que dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el contexto? El rey Jeconías está dirigiendo toda la nación. Él tiene 400 profetas. Y los 400 profetas le dicen, no sobrevendrá mal sobre Israel. Estamos bien. Vendrá una gloria pesada de Dios que llenará este lugar. Y la gente mal. Y llegó el tiempo del avivamiento. Yo tengo ya 10 años escuchando esa frase. Llegó el tiempo del avivamiento. Pero yo no he visto una iglesia que esté peor que la que nosotros tenemos en nuestros días. Había un sentido de respeto en la iglesia. El pastor era una autoridad realmente que la gente honraba y respetaba. La gente sentía que pecaba cuando se quedaba en la casa viendo una película y no iba a la iglesia. La gente se confesaba porque sentía que había pecado. Ahora la gente siente que peca cuando va a la iglesia. La iglesia de nuestros días ha cambiado mucho. Esa es la realidad. Entonces, aquí vemos que estas personas le profetizan bien a todo el mundo. Están bien. Y había un solo profeta que decía, señores, tienen que arrepentirse. Está mal. Y sobrevendrá el juicio de Dios sobre vosotros. Y los babilonios lo invadirán. Seréis esclavos y muchos morirán. Vuestra ciudad será devastada si no se vuelven a Jehová. Había un solo que decía eso. Y 400 que predicaban bien y prosperidad. ¿Sabe lo que terminó diciéndole Jeremías a Dios? Jeremías le dijo a Dios, Dios, yo tengo que ser falso profeta. Porque ¿cómo es verdad que 400 están mal y yo que soy uno solo estoy bien? Entonces Jeremías le dijo a Dios, yo tengo que ser el falso profeta. Y entonces, en razón de esto, Dios le dice a él, Jeremías, no digas eso, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apagará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahora, Jeremías, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetizan. Dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Y a causa de los sueños, texto 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? No estoy en contra de los sueños, lo he dicho en múltiples ocasiones. Creo que Dios habla a través de sueños. Negar esto es prácticamente negar la Escritura, porque Dios le habló a José a través de sueño, le habló a Nabucodonosor a través de sueño, y no quisiera adentrarme más allá, pero Dios llegó a hablar en varias ocasiones a través de sueños. ¿Cuál es el problema con el sueño? El problema con el sueño es que el sueño no es la palabra de Dios. Cuando tú sueñes, tú no puedes traer el sueño aquí como si fuera palabra de Dios. Pastor, pero que fue Dios que me dio ese sueño. Fue Dios que te dio ese sueño. Pero lo que la Biblia dice que predique no es el sueño. Predica mi palabra verdadera. El hombre será salvado a través de la locura de la predicación, dice Pablo, 1 Corintios 1:21. Es la predicación de la palabra. Entonces, debo de centrarme en esto, porque cuando empiezo a predicar sueño, la gente termina enfocándose, mirando el sueño y olvidando que la verdad de la palabra es la única autoridad infalible que Dios ha dado a los hombres. Y por eso estamos mal. Alguien sale por ahí diciendo que tuvo un sueño y que va a nevar, y 2 años después los dominicanos están esperando la nieve. Por eso alguien dice que tuvo una revelación de que había que echarle un cabello a un té, y ahí están los cristianos haciendo brujería. Y luego alguien se sueña que va a entrar un maremoto por Puerto Rico, y ahí llega el pánico y el terror. No sé por qué, si morir por Cristo, morir con Cristo es muchísimo mejor. ¡Gloria a Dios! ¿Saben por qué sucede todo ese miedo, todo ese temor y ese terror cuando alguien proclama un sueño? Por la falta de confianza en la autoridad de la palabra. ¿Por qué dice eso, pastor? Sencillo, porque puede venir un maremoto por donde quiera que venga. Ese no es mi problema, mi vida está segura en Cristo. Que Cristo viene, que hay que prepararse, no importa. Puede venir esta misma noche, porque mi vida está escondida en Él. Entonces, si la Biblia lo dice, ¿cuál es el problema? Entonces, alguien dice, tuve un sueño, veía que Cristo venía. Así que, hermanos, prepárense. Hermano, Cristo no viene porque tú tuviste un sueño. Cristo viene porque Él dijo, regresaré pronto y mi galardón conmigo. Yo tengo que confiar en la palabra de Dios. Tengo que creer en ella como una autoridad infalible. Y sin darnos cuenta, nos vemos arrastrados y terminamos como estos falsos profetas.
queriendo traerle algo nuevo y diferente a la gente para captar la atención de la gente. Y quiero decirte algo. Yo quisiera que Dios cambie el pronóstico o el camino por el que va la iglesia de nuestros días. Y claro que siempre hay una minoría. Yo quisiera que Dios cambie esa realidad. Pero al rumbo en el que nosotros vamos, las escuelas bíblicas cada día estarán más vacías. Si la iglesia, si Dios no hace algo con su iglesia hoy. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Sí, te explicaré por qué. Pero cuando te quede uno solo en la escuela bíblica, Dios quiere que tú sigas predicando mi palabra verdadera, como si fuera una multitud. Porque cuando tú llegues al cielo, Dios no te preguntará a cuántos, no. Dios te dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Dios recompensará nuestra fidelidad a su llamado y ministerio. Entonces, ¿por qué usted dice que las escuelas bíblicas decrecerán si la iglesia sigue como sigue? Primero, ¿cuántos cristianos usted ha visto quejándose por las nuevas películas que han estado tirando de 4 y 5 horas? Avengers, la Liga de la Justicia, las series donde la gente consume horas y horas de una sola sentada en una serie completa. Donde usted ha visto un cristiano quejándose. Usted ha visto un cristiano que fue donde usted, pastora o pastor, esta sociedad se está perdiendo. Porque los sermones nada más están siendo de 1 hora. Y la serie 4 horas, 8 horas, 20 horas y 4 horas las películas. ¿Usted ha visto eso? Nadie se ve. Segundo, la gente no se duerme frente a la serie y la película. Lanzan una serie completa hoy y el mismo día acaban la serie entera. Y entonces están esperando la otra, que se la hagan el próximo día. Esa es la realidad. Y muchas veces queremos tapar el sol con un dedo. No, esos son los impíos. No, los cristianos también. Aleluya. Esa es la realidad. Ahora, debemos preguntarnos lo siguiente. Ellos no se están durmiendo frente a la pantalla, pero cuando llegan el domingo a la iglesia, usted lo ve cabeceando. ¿Sabe por qué se están cabeceando? Porque se acostaron a las 2:30 viendo la serie o la película el sábado de la noche. Tan temprano. Pero no se durmieron durante la película, pero se duermen durante el sermón. Esa es la realidad de la iglesia. Cuando la iglesia tiene mucha gente, los domingos y los días de semana, es que llego tarde del trabajo. Aleluya. ¿Llegas tarde del trabajo? ¿Llegas tarde del trabajo? Señores, la realidad de todos nosotros, porque según estoy viendo, son viejos siendo cristianos todos los que están aquí. No que son viejos, pero les veo el rostro y sé que son viejos siendo cristianos. Uno llegaba a la iglesia, sabía llegar del trabajo a la iglesia a las 9:30, haciendo la oración de despedida. Y uno se sentía bien, por lo menos por haberlo. Llegué, aunque sea aproveché la oración de despedida. O sea, ir a la iglesia era un asunto relevante, importante para cada cristiano. Hoy el cristiano va si le sobra el tiempo. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy, hermano. Si la gente no está yendo a la escuela bíblica, ¿a dónde están yendo? Pregúntale a Netflix, y a Disney, a HBO, a Disney Plus, Disney Max, y todo eso. El mundo le está dando, no solo al mundo, sino a la iglesia, comodidad y entretenimiento. Esas dos cosas. Cuando la gente llega a la iglesia, lo que quiere es estar cómodo. Y si se está durmiendo y usted le da un codazo, fácilmente no vuelve a la iglesia. Porque la gente quiere estar cómoda, no quiere que lo moleste. Y la iglesia se ha acomodado a ese sistema. Aleluya. Pero frente a esa realidad,
Dios te dice, Jeremías, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿De qué que tú me estás hablando? Que los otros sueñan y que tú no. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Que todos profetizan una cosa y que solamente tú profetizas algo diferente. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Le dice Dios a Jeremías. Porque la paja no alimenta, pero el trigo sí. La paja son los sueños, el trigo es mi palabra verdadera. Sigue predicando mi palabra, vengan o no vengan, se vacíe o se llene, sigue predicando mi palabra verdadera. Ella tiene el poder para transformar la vida y el corazón del hombre. Sigue predicando mi palabra verdadera. No me voy a entrar en el tema de la transformación de la vida del hombre, pero ahí está. Jeremías, debes de seguir predicando mi palabra. ¿Acaso yo no los veo? Yo los veo. Yo sé dónde están todos ellos. Los tengo localizados. Sé lo que hacen, cuándo lo hacen y cómo lo hacen. Conozco su corazón. Así que yo no envié a esos profetas. No estuvieron en mi secreto. Ellos no piensan cómo mi pueblo se olvida de mi palabra. Porque ya mi pueblo no busca mi palabra. Mi pueblo ahora busca los sueños y los soñadores. Ahora, estamos frente al versículo 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Y el texto 28, el profeta que tuviera un sueño, que cuente su sueño. Pero tú predica mi palabra verdadera. Deja a los soñadores que sigan soñando. Pero tú predica mi palabra verdadera. Y es ahí en el texto 29, donde dice, no es mi palabra como fuego. Y aún en el texto 28, cuenta mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No puede ceder. No puede ceder. No puede ceder ante la tentación. Tienes que seguir. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es el trigo que alimenta la vida, el alma de la gente. Y la palabra es el fuego que consume el pecado del corazón del hombre. Así que Jeremías sigue predicando mi palabra. Pastor, usted dice eso, pero es que usted no entiende. El sueño que yo tuve cuando yo me desperté con un calofrío. ¡Oh, gloria! Sálvanos, Señor, y ten misericordia de nuestras vidas. Es cierto, yo no puedo cuestionar tu sueño. Y ese sueño tal vez fue un sueño extraordinario. Tal vez orinaste incluso hasta la cama porque fue algo tan real. Y ese sueño pudo haber venido de parte de Dios. Pero aún haya venido de parte de Dios, no hay un solo texto en la Escritura que diga, predica tus sueños. Pablo le dijo a Timoteo, predica mi palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, predica mi palabra. Dios le dice a Jeremías, predica mi palabra. A Ezequiel le dijo, predica mi palabra. Y a Moisés le dijo, cada padre, cada madre, enseñe la palabra a sus hijos antes de acostarse, de levantarse, cuando vayan por el camino, cuando vengan por el camino, en la frente, en la mano, en los porteles de las puertas. Enséñale la palabra antes de dormir, al despertarse, en todo momento, en cada instante. Enséñale mi palabra. Es la palabra. Entonces, quiero cerrar esta parte con un pasaje muy hermoso. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, texto 26. Lucas 16, 26. Es lo que van buscando, voy leyendo para aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran ciña está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro el mendigo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lázaro, el pobre mendigo, ha muerto. Está en el cielo, en el seno de Abraham. El rico, entonces, está en el infierno. Y el rico le dice a Abraham, por favor, que Lázaro vuelva de entre los muertos y le diga a mis hermanos cuán grande mal hay aquí. Y Abraham le dijo,
a Moisés y a los profetas tiene. Óiganlo. ¿Qué es Abraham y los profetas? La palabra. Oigan la palabra. Pero envíalo a él. Si él se levanta de entre los muertos, Padre Abraham, que todo el pueblo lo vio morir, y ven que él se levantó de entre los muertos, ¡wow! Van a creer. Y Abraham le dijo, entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Letal lo que le responde Abraham. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra, si no creen a la palabra, no creerán tampoco, no se persuadirán, no se arrepentirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Esto es increíble. Escucha lo que la palabra está diciendo. Tú mueres, duras 5 días muerto, te levantas de entre los muertos, y tu testimonio no es más poderoso que el testimonio de la palabra. Eso es lo que dice el texto. Así que te invito en esta mañana a que si te mueres y duras 10 días muerto, cuando resucites, predica la palabra. Porque la gente no va a creer. Pastores que me vieron en la morgue, celebraron mi muerte, no importa, el texto dice que no van a creer, porque la palabra de Dios es la única espada que tiene el poder de penetrar y transformar el corazón de la persona. ¿No van a creer? ¿Cómo usted dice eso, pastor? Si hay tantos muertos vivos. Bueno, creo que los conozco a todos. He crecido siendo creyente desde los 6 años y he visto muchos muertos vivos. El primero fue uno ñoco de mano y mano, y ahí fueron evolucionando y aparecieron más muertos vivos. He estado en muchas campañas de muertos vivos. Pero ¿saben qué? Yo soy un muerto vivo que predico la palabra. Yo estaba muerto, pero Dios a través del poder de su palabra me volvió a la vida. Amén. Así que si quieres escuchar ese testimonio, ya ha sido dado esta mañana. Entonces, he visto muchas campañas de muertos vivos, he visto la euforia de la gente, he visto a la gente, wow, increíble, extraordinario, murió y resucitó entre los muertos. Sí, ¿cuántos quieren a Cristo? Nadie pasa. Tú dices, ¿qué fue? Un hombre que trae un testimonio que estaba muerto y está vivo. Es que no. El único muerto que hoy vive y reina y tiene el poder de transformar el hombre es Jesucristo. Amén. No traiga algo diferente, hermano. No te va a funcionar. No importa cuánto endulzante tú le eches a tu predicación, no importa cuánta agua tú le eches, le vas a ver dulce a la gente, pero al final no traerá ningún resultado en el corazón del hombre. Así que no cedas, hermano, la tentación. No cedas. Entonces ahora nos encontramos con Pablo explicándole a Timoteo por qué la gente no ama la predicación bíblica. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, texto 2. Pablo le explica a Timoteo: en tu predicación no puedes ser suave en tu predicación. Tienes que ser fiel y predicar la palabra. Estas cualidades van a lastimar a la gente si pudiera decirse de esa manera. No va a ser del agrado de la gente, pero tienes que hacerlo. Estoy ya terminando. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, texto 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, predica un sermón que redarguye. ¿Qué es esto? Redarguir. Predica de tal forma que el pecador se sienta un miserable pecador. Predica de tal forma que el adulto se sienta como un adúltero, miserable y pecador. Predica de tal forma que el culpable se sienta culpable y el pecador pecador. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no cedas. No vengas predicando de que viene un nivel de gloria. No, Timoteo.
agonizará. Y en ese momento, en ese instante, debe de seguir su pasión y su amor por Cristo. Tiene que darlo todo por Cristo. Todo tiene que ser basura para él comparado con la grandeza y gloria de Cristo. Tienes que predicarle eso a la gente. Pablo le dice a Timoteo: si predicas y el pecador sale contento, fracasaste en tu predicación. Ahora dígale al impío para que usted vea. Se siente ofendido. Entonces Pablo le dice a Timoteo: tienes que decirle al pecador. No puedes congenuar con la gente. No puedes predicar buscando el aplauso de la gente. No, Timoteo, no cedas. No te permitas caer en esa trampa. Tienes que redarguir. Tienes que ser directo en tu predicación. Al adúltero no le llames persona que está fuera del contrato legal. No, al adúltero llámale adúltero. Al pecador llámale pecador. Y al mentiroso llámale mentiroso. Al chismoso llámale chismoso. Al murmurador llámale murmurador. No le pongas apellido, Timoteo. Porque el Pablo le está diciendo que entonces eso traerá males peores. Porque se predicará de tal forma que el criticón, el murmurador y el chismoso dentro de la iglesia vivirá toda su vida siendo un chismoso. Porque siempre cuando el pastor predica, el sermón le roza por los lados, pero nunca es directo. Pablo le dice a Timoteo: no, tienes que predicar la verdad de la palabra. Reprende. Esto de reprender es ofende al que abraza el pecado. Ofende al que abraza el pecado. Nosotros estamos llamados a esto, a reprender a través de la predicación de la palabra. A veces no quisiéramos tener que reprender a la gente, pero la palabra en sí misma reprende. En último, en tercer lugar, exhorta. Esto es que enseña. Una predicación que no enseña no es predicación. Dele para atrás la cinta. Una predicación que no enseña no es predicación. Y muchas veces he escuchado predicadores decir: no, porque es que yo no soy maestro, yo lo que soy es predicador. Ah, pues yo estaba enseñando, era predicar. Como que la predicación es una habilidad o capacidad desarrollada para estimular, animar y despertar las emociones de la gente. No, la predicación es un momento. Nehemías capítulo 8, texto 8, en el que la palabra es abierta, es predicada, es enseñada, es explicada, de modo que toda la gente puede entender la verdad de la palabra. Eso es predicación. ¿Y qué tú aprendiste del sermón? Oye, yo no entendí bien lo que se dijo ahí, pero esto estuvo extraordinario. Oye, eso no fue predicación. Eso no fue predicación. Entonces la gente odiará ese tipo de predicación. En la segunda epístola, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, texto 1 al 5, nos encontramos con esta realidad. A Pablo le está diciendo: Pablo, tu predicación es demasiado directa. Y Pablo les dice a ellos que cuando él fue donde los corintios, no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, sino que me propuse no saber nada. Escuche esta preposición, me propuse. Pablo está diciendo: no es que yo no tenga sabiduría humana, no es que yo no tenga elocuencia humana, no es que yo no tenga la capacidad que tienen esos sofistas de envolverle la mente y hacerles creer a ustedes
que una mentira es una verdad. ¿No creen ustedes que yo no tengo la capacidad de despertar sus emociones y hacer que todo esto se vaya abajo hoy mismo? Pablo le está diciendo eso. Yo tengo esa capacidad. Yo fui estudiado en esa ciencia. Yo fui capacitado en esa ciencia. Yo sé cómo hacerlo, pero me propuse ignorar todo eso. Eché todo eso a la basura para llenar mi cabeza de una sola verdad. Y este es Cristo y este crucificado. Una verdad, Cristo y este crucificado. Entonces me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Por dos cosas. En primer lugar, Él lo explica más adelante y dice que Él lo hizo porque la palabra tiene poder en la predicación. Cuando yo predicaba, estaba con temor y temblor. Pablo dice, mis rodillas tocaban la una de la otra. Mis rodillas temblaban mientras predicaba la palabra de Dios. Esto no es sofismo, le dice Pablo. Esto no es filosofía. Esto no es psicología que manipula los sentimientos y emociones de la gente. No, dice Pablo, esto es palabra con poder que hace temblar el hombre. Eso es lo primero. Lo segundo es, el texto 4, que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo le está diciendo a los corintios, si yo les predico a ustedes un argumento filosófico, en el momento en que otro filósofo traiga un argumento más nuevo e innovador, ¿sabe lo que pasará? Mi argumento será desplazado por ese. Y por eso yo no puedo fundamentar su fe en filosofías humanas. Pero Él les dice, Cristo no es un argumento, Cristo es una realidad. Y por eso su fe fue predicar a Cristo y su fe se fundamentó en Cristo. Y pueden venir los argumentos que vengan, pero no puede venir otro como Cristo. De modo que si su fe está en Cristo, está fundamentada y arraigada en la roca inconmovible. Si Cristo es su fundamento, no hay argumento que valga. Pueden venir los sofistas que vengan, los filósofos que vengan, la innovación que venga, los diferentes que vengan. Puede venir lo que sea, y su fe está fundamentada en un fundamento firme, y ese fundamento es Cristo. Pablo les dice a él, Cristo es ese fundamento. Entonces ustedes son una demostración. El sofismo tiene filosofía, tiene argumentos, tiene diferentes tipos de cosmovisión. Eso es lo que tiene el sofismo. Pero yo no tengo argumento, yo no tengo filosofía. No. Ahí no es donde está puesta la fe de aquellos que yo he predicado. No. El sofismo no puede dar evidencia, porque el sofismo se trata de palabrerías vacías. Sin embargo, mi predicación tiene una sola evidencia. Y son las vidas transformadas por el poder del caballero de la cruz. Aleluya. Ustedes tienen gente que les predican hoy un sermón y mañana ustedes están vacíos y sus vidas siguen siendo igual. Mañana siguen siendo los mismos chismosos que antes, los mismos mentirosos que antes, los mismos habladores que antes. Ustedes siguen siendo los mismos adúlteros, los mismos pecadores, y se sienten entretenidos por esa predicación. Mi predicación es diferente. La evidencia de mi predicación son ustedes mismos, que su vida fue transformada por el poder de Cristo. Hermanos, no debemos cansarnos de seguir enseñando la verdad de la palabra. La gente no querrá tal vez esas verdades. La gente querrá algo diferente. Y frente a esa tentación, frente a ese desafío, Dios nos insta a que sigamos predicando la verdad de la palabra.
quieran o no quieran escuchar, predica mi palabra verdadera. Padre, gracias por tu palabra y verdad. Darnos fuerza, ayúdanos a ser fiel en la predicación y exposición de tu palabra, y que tu Espíritu trabaje a través del poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.